Mi nombre es Wanda Aimé, formo parte del equipo de líderes de la Iglesia La Familia de la Fe y a nombre de mis pastores, Martanén y Pedro Coto, les damos la más cordial bienvenida a esta su familia. Le damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de separar este tiempo para estudiar la palabra. Eso es lo que vamos a estar haciendo un ratito en esta noche, así que yo les invito a que, si tiene la oportunidad, que busque lápiz, papel, haga sus notas y mi exhortación siempre es la misma, que cuando tenga la oportunidad luego se siente y repase las notas para que el Espíritu Santo siga ministrando a su corazón acerca de este tema. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Y yo le voy a pedir a la congregación que repita conmigo. Esta es la palabra de Dios para mí. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo la recibo con agrado y me comprometo en obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues yo quiero comenzar con una pregunta. Yo quiero saber cuántos de los que están aquí y también de los que están conectados han nacido de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Mire, y si usted también ha nacido de nuevo, escríbalo ahí en los comentarios que queremos saludarle. Eso es importante, ¿verdad? El que ha nacido de nuevo, el que es una nueva criatura, tiene muchos beneficios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? Uno de ellos, como dice la Escritura en Colosenses, es que Dios nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso está en Colosenses 1:13. ¿Y qué significa esto? Que como hijos de Dios ya no estamos bajo el dominio de Satanás, que no le pertenecemos y que por lo tanto ya no somos esclavos del pecado. Tú y yo ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad que sí? Por eso es que como cristianos nosotros podemos afirmar que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y podemos decir como Jesús, que el príncipe de este mundo nada tiene en nosotros. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Ahora bien, yo quiero recordarles que el enemigo también lo sabe. Él sabe que nos perdió, que ya no le pertenecemos, que está vencido y que ya no tiene ningún poder o autoridad sobre nuestras vidas. Él está bien claro, está a veces más claro que muchos cristianos. Pero aún así, el enemigo no se cansa de atacar al creyente y tratar de engañarlo. Mire, él no da tregua. Él está todo el tiempo en ese empeño de tratar de engañar al cristiano y atacarlo, ¿verdad que sí? Eso es parte de su estrategia, para que nosotros no seamos una amenaza para el reino de las tinieblas, porque es que un creyente con una identidad clara, un creyente que estudia la palabra, un creyente que conoce el poder y la autoridad que le han sido delegados, es un cristiano efectivo. Y eso es bien importante. Y un cristiano efectivo es una persona que no solamente está disfrutando de una vida plena y abundante como nos ha ofrecido el Señor, pero es que es además un creyente que entonces reconoce la importancia de llevar a cabo la gran comisión, de compartir el evangelio con otros, ¿verdad? Para que otras vidas vengan a los pies de Cristo. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Por eso es que el enemigo no quiere que nosotros seamos cristianos efectivos. Pero un creyente que no conoce su lugar en Cristo, que no está claro en su identidad, que desconoce la palabra, es un creyente neutralizado y está destinado no solamente a no disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo, pero además pasará por este mundo sin tener ningún impacto. Y esa es una de las estrategias del enemigo, ¿verdad? Así que eso es una persona que no representa una amenaza para el reino de las tinieblas. Y eso no debe ser así. Realmente alguien así no le está haciendo daño al diablo. Sabemos que Jesús ya pagó el precio y que nos ha dado la victoria, pero nosotros también tenemos una parte, tenemos una responsabilidad.
No podemos asumir una actitud pasiva porque es que el reino espiritual es más real que este que nosotros estamos viendo. Y sabemos que vamos a enfrentar batallas, porque como les dije antes, el enemigo no da tregua, él siempre va a estar buscando cómo atacar, cómo colarse, ¿verdad? Y engañarnos. Y qué privilegio tan grande es saber que cuando nosotros enfrentamos una batalla lo hacemos desde una posición de victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es nuestra posición, una de victoria. Pero nos toca a nosotros, número 1, vivir esa verdad. Número 2, asumir nuestro lugar. Y número 3, andar equipados. Y de eso se trata este mensaje. Amén. Yo les quiero pedir que vayan conmigo a Santiago capítulo 4, por favor. Santiago, capítulo 4, vamos a leer del 1 en adelante. ¿Llegaron ahí? No, todavía. Les doy break. Estamos de camino. Muy bien. Santiago, capítulo 4, voy a leer desde el versículo 1, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Y hasta ahí lo vamos a dejar. En este capítulo, Santiago comienza citando, ¿verdad?, cuáles son las razones de contienda en la comunidad de fe. Nos habla también de que amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y luego nos ofrece la solución: que seamos humildes. Y que si nosotros somos humildes y nos sometemos a Dios, entonces vamos a poder obtener la victoria. Y en el versículo 7 es en el que realmente me voy a enfocar en el día de hoy. Santiago 4:7, lo voy a volver a leer, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando vamos a la versión ampliada, dice: someteos a la autoridad de Dios, resistid al diablo, manteniéndose o parándose firme contra él, y huirá de vosotros. Vamos a profundizar un poquito en este versículo, porque en ocasiones ponemos énfasis en el asunto de que si los resistimos al enemigo, él huirá de nosotros. Pero se nos olvida que la clave de este versículo realmente es lo primero, y es que nos sometamos a Dios. ¿Ven? El diccionario define someter como sujetar o poner bajo autoridad. Someteos, como dice el versículo, es un verbo compuesto cuyo significado es bajo orden, o sea, que la demanda es a ponerse bajo autoridad. ¿Y de quién estamos hablando? ¿La autoridad de quién? ¿De quién? De Dios. Nos ponemos bajo la autoridad, ¿verdad? Nos sometemos a Dios. Aleluya. Nos sometemos a Dios. Muy bien. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, reconocemos su autoridad sobre nosotros y nos entregamos voluntariamente a Él. Y eso es importante, ¿no? Someterse a Dios es permitir que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida, que Él sea el que guíe nuestras acciones y también nuestras decisiones. Es reconocerlo a Él y a su palabra como la máxima autoridad en nuestras vidas. Obviamente tenemos también que obedecerla, ¿verdad? Estar dispuestos a someternos a esa palabra y a hacer su voluntad. O sea que si nos ponemos a resumir quizás este término de someterse en una sola palabra, podríamos decir que es obediencia, ¿verdad que sí? Someterse es obediencia a Dios, básicamente. Ahora,
Someterse a Dios también implica rechazar la influencia del sistema de este mundo. Es como ver el otro lado, ¿verdad? Que ya sabemos lo que es someterse. Otra manera de verlo es rechazar la influencia de este mundo. ¿Y a qué yo me refiero con esto? Mire, el sistema de este mundo se opone al reino de Dios. Porque sabemos que el Dios de este mundo caído, ¿quién es? Es Satanás, claro. El enemigo es el que influye en este mundo que se opone al reino de Dios. Y como ya les dije antes, sabemos que Satanás es un enemigo vencido, él está derrotado. Pero no es menos cierto que su influencia es fuerte. Mire, la influencia del enemigo es fuerte inclusive para los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros sí somos seres espirituales, pero nuestra carne se deleita en las pasiones y los deseos. ¿Soy yo la única que le pasa? Yo tengo que luchar todos los días y decidir quién va a dominar mi vida, el espíritu o la carne. Esto es un ejercicio continuo, si no estamos muertos, ¿sabe? ¿Verdad que sí? Así que obviamente este mensaje nunca es para ofender, nunca es para juzgar, nunca es para señalar, simplemente para exhortar, para, ¿verdad?, edificar y que también hagamos un ejercicio de introspección. Porque tenemos que detenernos y evaluar si nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra conducta están siendo influenciados por Dios o por el enemigo y por la corriente de este mundo, porque nos exponemos a que eso suceda. Así que, ¿cómo podemos saber si nuestra vida está siendo influenciada por Dios y su palabra o por el sistema de este mundo? Pues mire, una manera sencilla es evaluar nuestras acciones. Por ejemplo, con respecto al entretenimiento, vamos a hablar del entretenimiento. Cuando evaluamos aquellas cosas que nos entretienen, o sea, la música que oigo, los programas que yo estoy viendo, lo que yo sigo en las redes sociales o a quienes sigo en las redes sociales, esas cosas agradan a Dios, me acercan a Él, le dan gloria a Dios. El entretenimiento en mi vida edifica mi vida. Y fíjese que yo no estoy diciendo que no podemos tener actividades de entretenimiento, eso es importante también, claro que sí, pero nosotros tenemos que ser selectivos con el tiempo de ocio y cómo nos entretenemos y a qué le dedicamos nuestra atención. No es lo mismo ver una serie de televisión y reírnos a ver un programa de chismes porque estamos satisfaciendo la carne. Estamos sembrando para la carne y no para el espíritu y eso va a tener una consecuencia en nuestra vida. Entonces, definitivamente tenemos que ser selectivos con aquellas cosas que nos están entreteniendo, ¿verdad que sí? Y cuando hablamos de dinero, esa es otra área que podemos evaluar. ¿Qué lugar ocupa el dinero en nuestra vida? ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Aunque eso implica sacrificar nuestro servicio a Dios. ¿Nuestra confianza está puesta en Dios o en la cuenta de banco que va acumulando? ¿Y qué hacemos con el dinero que generamos? ¿Le damos lo primero a Dios como corresponde? ¿Somos buenos administradores con el dinero que estamos generando? Porque mire qué importante es que entendamos que nada de lo que tenemos es nuestro. Todo nos lo ha dado Dios. Y nosotros somos responsables de administrar con excelencia todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, incluyendo el dinero. ¿Estamos haciendo una diferencia en este mundo con lo que Dios nos ha bendecido o solamente estoy pensando en mí, en mi bienestar? ¿Estamos sembrando para el reino, para que con nuestros pesos podamos llegar donde no llegan nuestros pasos, como dice Chistrí? ¿O le estamos dando al Señor lo que sobra en términos de nuestras finanzas? Eso es una área para evaluar, ¿verdad que sí? Otro ejemplo, al evaluar nuestras palabras. Estas producen vida, honran a Dios, consuelan a otros, animan. ¿Nuestra boca está hablando fe o nos estamos poniendo de acuerdo con la corriente de este mundo como el resto de los mortales? Permitiendo que las circunstancias y las emociones sean los que dominen nuestra manera de expresarnos y nuestra lengua.
Mire, nuestras palabras son un claro reflejo de lo que abunda en el corazón. Específicamente cuando llega el día malo, cuando llega ese diagnóstico, cuando la cosa aprieta, ¿qué es lo que sale por nuestra boca? ¿Es la palabra o la influencia de este mundo? Va a salir lo que ha estado alimentando nuestro corazón y nuestra vida. Si hemos estado alimentando nuestra vida con la palabra del Señor, eso es lo que va a salir por nuestra boca. Pero si hemos estado recibiendo la influencia del mundo todo el tiempo, pues así mismo nos vamos a poner de acuerdo con lo que dice el mundo. Nuestras palabras nos van a dejar saber si estamos siendo influenciados por Dios y su palabra o por la corriente de este mundo. Y claro, hay muchos otros ejemplos. En casa yo estaba meditando y yo decía, las amistades que tú tienes te van a decir dónde está tu corazón. Esas amistades te acercan a Dios o te alejan de Dios. ¿Cuántas personas yo tengo a mi alrededor que en alguna etapa de su vida tuvieron una relación con el Señor, que conocen la palabra, que dieron frutos, pero empezaron a rodearse de personas que los alejaban y los alejaban y los alejaban hasta que pudieron más los amigos y hoy no están donde deberían estar? Y tú dices, Dios mío, qué pena, porque todo lo que el Señor ha prometido para esa vida no se está cumpliendo, pero es porque sencillamente se dejó influenciar por un grupo de personas que no lo acercan a Dios. Qué importante es que nosotros escojamos bien a nuestras amistades. Y entonces se lo decimos tanto a los jóvenes porque es que sabemos que es cierto. Rodéate de gente que edifique tu vida, busca buenas amistades, busca gente que cree en Dios, ora al Señor. No tienes amigos, ora al Señor para que el Señor traiga amigos a tu vida. Pero yo se lo digo a los adultos también, porque a veces esos son los peores, que hacen 20 años que la conozco. Sí, pero está el garete, corta esa relación, no te hace bien, no te acerca al Señor. O sea, somos fáciles para juzgar a la juventud, pero a veces nosotros no vivimos lo que estamos hablando. Tenemos que autoevaluarnos, ¿verdad que sí? Podemos hablar de la autovaloración, ¿verdad? En ese análisis. ¿Cuál es mi autoconcepto? ¿La opinión que me importa es la de Dios o la de la gente que me rodea? ¿Quién tiene mayor peso? ¿La influencia de Dios y su palabra en mi vida o la opinión de un simple mortal? Miren, pero hay gente que sí, en efecto, está tomando decisiones, vive angustiado porque se están dejando llevar por la influencia de otras personas en vez de confiar en lo que dice la palabra del Señor. Esos son algunos ejemplos, ¿verdad que sí? Quizás podríamos hablar de otros, pero el punto aquí es que si identificamos un área en nuestra vida que tenemos que rendir a Dios, pues mire, hagamos las correcciones, de eso se trata. Es que el Señor es tan maravilloso que Él siempre nos da una oportunidad de corregir, pero entonces nos toca a nosotros hacer las correcciones pertinentes y obviamente mantenernos firmes en nuestra decisión de obedecer a Dios en esa área que nos hemos dado cuenta que tenemos que mejorar, para que entonces el mundo no tenga una mayor influencia en nuestra vida. Y eso es someterse a Dios, ¿verdad que sí? Cuando nosotros vamos a la palabra, si hay un personaje que representa un ejemplo de la capacidad que tenemos de rechazar la influencia de este mundo a cualquier edad, es Daniel. El cuento es largo y tendido, así que yo solamente lo voy a resumir, pero la historia de Daniel, esto es una cosa espectacular. Relata la historia que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, destruyó el templo en Israel y secuestró a varios jóvenes y los llevó al palacio para darles una educación especial y convertirlos en líderes babilonios. Estos jóvenes eran israelitas de la nobleza y sus edades, entienden, ¿verdad? Los que han estudiado dicen que fluctuaban entre los 12 y los 16 años. Eran adolescentes. Jovencitos, Sebastián, Zoé, Alejandro, Zoé. Esas edades, Iraiza, esas edades de adolescente. Durante un periodo de 3 años, estos jóvenes debían seguir un curso de enseñanza con el fin de que aprendieran el lenguaje y la literatura de Babilonia, ¿verdad? Y que adoptaran sus dioses y también sus costumbres. En ese periodo no les haría falta nada porque el rey se encargaría de su alimentación y de su cuidado. Y al final de esos 3 años, los más destacados pasarían al consejo real. O por lo menos ese era el plan, ¿verdad que sí? En ese grupo de jóvenes se encontraba Daniel. Y cuando leemos la escritura, vemos que lo primero que hicieron los babilonios fue cambiar su nombre.
con la intención de afectar su identidad. Así, porque la estrategia del enemigo no ha cambiado. De Daniel, que significa Dios es mi juez, a Belsasar, que significa príncipe de Bel. Y Bel era un dios pagano, un dios que adoraban los babilonios. Recuerde que en esos tiempos asignar un nombre era sumamente importante porque era un acto profético sobre la vida de las personas. Pero la identidad de Daniel ya estaba clara. Él sabía quién él era. Su identidad ya estaba formada. Por eso es que tú no ves, o por lo menos la escritura no habla de que él haya puesto resistencia cuando le cambiaron el nombre. Realmente no. Porque Daniel era un joven de convicciones firmes y se había propuesto en su corazón honrar a Dios. Pero cuando trataron de atacar el nombre de Dios con la comida, ahí él sí se resistió. Y yo quiero que vayan conmigo a Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hay una versión que dice que Daniel ya estaba decidido a no contaminarse. Eso está brutal. Yo les voy a explicar. Dice la escritura que Nabucodonosor ordenó que a los jóvenes se les dieran todos los días de los mismos alimentos y los vinos que a él le servían, que al rey le servían. ¿Cuál era el problema con esto? Que esa era comida dedicada a dioses paganos y eso iba en contra de la ley de Jehová. Y Daniel lo sabía. Por lo tanto, era una abominación para Dios y Daniel no iba a deshonrar a Dios. Y entonces él le propuso al rey, al jefe de los eunucos, que una alimentación diferente basada en legumbres, agua, etcétera. Y al final de los 10 días, porque ese fue el periodo de prueba que acordaron, Daniel y sus amigos se veían mejor que los jóvenes que estaban comiendo la comida del rey. O sea, Daniel se determinó a honrar a Dios y Dios honró su fidelidad. Y la historia sigue por ahí, ¿verdad? Porque la historia es bien interesante y yo les invito a que si tienen la oportunidad, ¿verdad? Las personas que están conectadas, que luego la vean. O sea, porque el Señor usó con poder a Daniel. Pero lo que yo quiero enfatizar es que muchas veces nos enfocamos en la historia del gran profeta, de todas las visiones que tuvo, del evento del foso de los leones y cómo Dios lo libró de la muerte, etcétera. Pero miren, eso no ocurrió al azar. Eso inició aquí en esta escritura que acabamos de leer, cuando él se propuso honrar a Dios y a no contaminarse con el mundo que le estaba rodeando. O sea que Daniel estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba en Daniel. Eso es bien poderoso, aleluya. ¿No es eso una gran lección para nuestra vida, verdad que sí? Que nosotros también podemos proponernos en nuestro corazón o tomar la decisión de honrar a Dios, de ser firmes en nuestras convicciones y no contaminarnos con la influencia de este mundo. Y que así como Daniel podamos decir que estamos en este mundo, pero el mundo no está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Me gusta mucho esa historia. Es poderosa. Daniel representa un gran ejemplo de la capacidad que tenemos de rechazar la influencia del mundo, y es a cualquier edad, porque como les dije, era un adolescente. Y eso me gusta más todavía. Ahora vamos a regresar a Santiago, por favor. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 7 de nuevo. Ya hablamos de lo que significa someterse. Y claro, dimos algunos ejemplos de cómo eso se aplica en nuestra vida, ¿verdad que sí? Pero ahora vamos entonces a la segunda parte del versículo que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Me voy a enfocar en eso de resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir
viene de dos palabras griegas, estar de pie y en contra. Esta escritura nos habla de ir en contra del enemigo deliberadamente, a propósito, es hacer algo con intención. Resistir no es aguantar como mucha gente cree, sino ir en contra, es hacerle frente a la situación con las armas que Dios nos ha dado, y esa parte también es bien importante. Mientras yo estaba preparando el mensaje, esta expresión de ir en contra me hizo recordar la historia de cuando David enfrentó a Goliat. Yo la voy a leer, no la tienen que buscar porque realmente voy a leer en otra versión, pero para que ustedes entiendan a lo que yo me refiero. Yo inmediatamente cuando estaba meditando en esto de ir en contra y resistir al enemigo, vino a mi memoria en 1 Samuel 17, voy a leer del 48 al 51 en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Y yo tengo esa imagen. O sea, él no se sentó a esperar a ver por dónde viene el tipo. No, no, mijo, yo no te tengo miedo por ahí. Es que voy. Y voy corriendo contra ti a atacarte. Dice la escritura que metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat, la del mismo, y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Miren, ¿no les suena igual que lo que acabamos de leer? David le hizo frente a Goliat y hasta fue corriendo para enfrentarse con él. Y no solamente triunfó, sino que los filisteos también huyeron. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Ay, Dios mío, eso está bien brutal. Esa es una estrategia ofensiva, ¿verdad? Y no defensiva. Hace unos minutos mencioné que resistir es hacerle frente a la situación con las armas que Dios nos ha dado. Y la palabra nos dice cómo. De hecho, en los pasados días nuestro pastor ha estado enseñando sobre este asunto, así que probablemente ya usted sabe por dónde vengo y de qué voy a hablar, de la armadura de Dios. No voy a entrar en el detalle porque el pastor ha estado enseñando en el asunto, pero sí voy a dar un brief para beneficios de quienes nos escuchan. La armadura de Dios se refiere a las herramientas que Dios nos da para enfrentar los ataques del enemigo. Esta armadura es tanto ofensiva como defensiva. La armadura de Dios se menciona en Efesios 6, versículos 10 al 18. No lo voy a leer completo, pero sí quiero destacar dos escrituras de Efesios. Voy a leer primero Efesios 6, 13, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, hacer frente, ir en contra en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. Las piezas de la armadura de Dios son el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, y lo último que te menciona es la oración. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren, este asunto de la oración que tanto se ha estado enfatizando en nuestra iglesia, pero es que es vital. Así que, ¿verdad? Para beneficios de quienes se están conectando, nosotros, aunque siempre hemos tenido un servicio de oración los martes, el próximo martes, la semana que viene, vamos a comenzar con nuestros servicios de oración presenciales y le damos la gloria al Señor por ese tiempo. Van a ser todos los martes de 7:30 en adelante. También va a haber una conexión en vivo, pero mientras tanto va a haber un grupo de hermanos aquí que van a estar orando. La conexión es a las 8. Aquí estoy confirmando los datos para que usted el próximo martes, si tiene la oportunidad, llegue hasta la iglesia porque vamos a estar orando e intercediendo.
Y el pastor ha estado hablando, ¿verdad?, acerca de la importancia de la oración, y de hecho ha estado hablando de específicamente de Efesios. Pero yo quiero hacer un comentario, ¿verdad?, porque la realidad es que ya se ha abundado bastante sobre el tema. Y es que nosotros debemos entender que en muchos escenarios no podemos ser reactivos, sino proactivos cuando hablamos de la oración. O sea, no podemos esperar a que algo suceda para entonces reaccionar y orar sobre este asunto. Por ejemplo, no podemos esperar a que no puedes esperar a que tu esposo te pida el divorcio para empezar a orar por tu matrimonio. ¿Sabes? Mire, el matrimonio es una institución sagrada. Por supuesto que el enemigo la va a atacar, porque si destruye el matrimonio impacta a la familia, y la familia impacta a la iglesia, y así consecutivamente a la comunidad, etcétera. ¿Por qué hay tanto hogar destruido? Porque el enemigo se ha dedicado a estar impactando al hogar. Miren, nos toca a nosotros ser proactivos, orar por nuestro matrimonio, declarar la palabra del Señor y vivir lo que dice la palabra del Señor con respecto al matrimonio, porque nosotros también tenemos una parte y la palabra nos dice cómo se comporta una persona casada en Cristo, ¿verdad que sí? Miren, pero tenemos que ser proactivos, no esperemos a que se nos llene el piso de agua para entonces tener una reacción. Y en muchas áreas de nuestra vida nosotros podemos ser proactivos y declarar la palabra para evitar que venga el daño, ¿verdad que sí? Muy bien. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque hoy estaba hablando con Tatiana, que está dirigiendo, mi amada Tatiana. Nosotros como plan de trabajo de los juveniles, este año arrancamos con el tema de la armadura de Dios. El año pasado, maestra Miriam nos dio una introducción acerca de la preparación del soldado, y con la coordinación de Maritere, este año los maestros estuvieron tocando el tema de la armadura de Dios, que es un tema profundo, ¿sabes? Requiere tiempo y dedicación, ¿verdad, Tatiana? Pero lo que estaba hablando con Tatiana es que ella me recordó, porque maestra Miriam me compartió unas notas de un congreso titulado Preparadas para la batalla, donde ella estuvo hablando acerca de la armadura de Dios. Y ella nos compartió las notas, unas notas, tú sabes, de esas cosas que valen oro. y hoy Tatiana me recordó, porque a ella le tocó hablar de la oración el domingo pasado, actually. Ella me dice, mira, que tú sabes que yo estaba hablando con los juveniles, porque en las notas de maestra Miriam, ella dice, compara la oración con un misil. Y eso a mí, ¿sabes?, me hizo explosión, porque cuando tú piensas en un misil es algo que, ¿verdad?, es un proyectil que tú puedes programar las coordenadas para que intercepte su target, su objetivo. Y la oración es eso mismo, es un misil que cuando tú lo envías específicamente va a destruir eso que el enemigo ha querido enviar en tu contra. Así que debemos o no debemos orar con nuestro corazón y declarar la palabra del Señor. Y no solamente eso, ser proactivos y evitar que el enemigo se cuele de cualquier manera en nuestra vida. Así que yo le agradezco a Tatiana que me lo recordó, a maestra Miriam que puso esas notas. Miren, yo estoy bien agradecida del Señor, porque la verdad es que nuestra iglesia se enseña una palabra poderosa y nos aprovechamos todos de eso. Muy bien, Efesios 6 nos recuerda que todos los días debemos vestirnos de toda la armadura completa de Dios, que son las herramientas que Dios nos ha dado para hacerle frente a cualquier ataque del enemigo y poder vivir en victoria. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nos paramos firmes y resistimos a Satanás usando las herramientas que ya Dios nos ha provisto, Él tiene que huir de nuestra vida en el nombre de Jesús y no hay marcha atrás. Amén. Ahora, voy a concluir haciendo énfasis en 2 puntos. Número 1, o el primero, es quizás una exhortación, y es que así como Daniel, hagamos un firme propósito en nuestro corazón de honrar a Dios y de que todo lo que hagamos sea para darle la gloria a Él. Porque es que Dios honra a los que le honran, ¿verdad que sí? Y el segundo, el número 2, es recalcando que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Sabemos que es un enemigo vencido, pero él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como nos dice Pedro, debemos resistirlos firmes en la fe. Mire, nuevamente nos dice, resístelo firme en la fe. Hazle frente, ven contra. ¿Cómo?
asumiendo nuestro lugar de victoria y andando equipados con las herramientas que Dios nos ha dado. Solamente de esta manera podemos ser cristianos efectivos para el reino de Dios y seguir haciéndole daño al diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pues esto es todo por hoy. Le damos gracias al Señor por este tiempo y por su palabra. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Queremos recordarles La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.